Bienvenidos a esta serie de encuentros que proponemos en AMBA. Los que formamos parte de la Comisión de Seguros y Banca, bueno, están todos los integrantes de nuestro grupo acá abajo, así que nos pueden ver. Primero empezamos escuchando las necesidades que tienen hoy quienes trabajan en este sector. Obviamente compañías de seguros, bancos, retailers y brokers. Y recogimos dos datos clave. El primero es que la pandemia obviamente movilizó a toda la industria, pero no lo paralizó a los ejecutivos. Y el segundo es que el desafío, lo que nos resulta a todos más difícil, es encontrar un equilibrio entre las propuestas innovadoras que nos propone Insurtech y, por otro lado, el referente humano que necesita tanto el canal como nuestros asegurados finales. Hoy les proponemos que participen en este intercambio de preguntas y respuestas que han preparado dos de nuestros colegas de la comisión, a quienes agradecemos profundamente el tiempo y el esfuerzo que esto les llevó, que son Pablo Sutton y Cristian Balatti, y obviamente a nuestro invitado estrella con el que queremos iniciar estos webinars, que es Juan. Juan es responsable senior de Celent, es una empresa que está en Miami a cargo del asesoramiento de distintas compañías de seguros. Ellos están trabajando con compañías internacionales de la industria y incluso ha estado involucrado directamente en el surgimiento de una aseguradora directa digital y que va a ir contestando todas las preguntas que se han ido generando para poder ver cómo otras compañías pueden realmente cumplir con el desafío que nos propusimos en nuestra comisión. Este webinar tiene 1 hora de duración. Desde ya quiero agradecerle a Juan primero por su desinteresada colaboración con nosotros, así como también a Patricia Rivera y a todo su equipo. Sin su ayuda esto hubiera sido imposible. Bueno, espero que disfruten de este primer webinar de nuestra comisión. Muchas gracias. Bueno, gracias Nora por la introducción. Y esto lo vamos a hacer con una dinámica básicamente de preguntas y respuestas para hacerlo un poco más interactivo. Y entonces, para meternos de a poquito en el tema y para empezar a romper el hielo, la pregunta, Juan, es ¿cómo está posicionada Argentina y Latinoamérica en general respecto de otros mercados o regiones en cuanto a la innovación y al uso de prácticas digitales? Hola Cris, ¿cómo te va? Gracias ante todo, por la oportunidad de estar acá con ustedes. Y mirá, es muy interesante lo que está pasando. Yo tengo unos datos que recogimos de unas encuestas que hacemos todos los años, que no sé si nos lo van a poder ir compartiendo mientras estamos teniendo la charla. Pero todos los años hacemos estas encuestas a diferentes roles de las aseguradoras. Y en particular hay una que es el que le hacemos a los CIOs, a los responsables de informática, que nos cuentan cuáles son sus prioridades, los objetivos, cómo están apoyando al negocio. Y en los últimos años, te diría los 3 años previos al 2020, innovación era el objetivo principal que perseguían las aseguradoras desde un punto de vista de negocio y que tecnología tenía que apoyar. Entrando a los planes del 2020, innovación cayó al 4.º puesto, superado por otros objetivos de mayor importancia para el negocio, como el crecimiento y la reducción de costos. Entrando en la pandemia, estos eran planes que se hicieron el año pasado para ser ejecutados durante este año. Entrando a la pandemia tuvieron que ajustar todos sus planes. Y cuando les hicimos la consulta de cómo los habían ajustado,
innovación aún se vio todavía más afectado y reducción de costos, que era el segundo objetivo, pasó a estar en primer lugar, ¿no? La innovación hoy en las aseguradoras pasó a ser, te diría, una herramienta para lograr los otros objetivos del negocio. Eso también te habla un poco de la madurez de las compañías respecto de lo que es la innovación. En cuanto a digitalización, en esa misma encuesta nosotros les preguntábamos qué planeaban hacer en su portafolio de aplicaciones. Y hay dos elementos muy asociados a la digitalización y que son los que más actividad están mostrando. Uno tiene que ver con los portales, tanto portales para los productores como portales para los asegurados. Y el otro tiene que ver con el uso de data. Ese es uno de los elementos que más ha crecido durante los últimos años, porque hace unos 3 años atrás la gestión de los datos era muy básico, ¿no? Y todo el foco estaba principalmente en el tema de portales. Y hoy se empieza a emparejar, digamos, las inversiones en ese tipo de proyectos. Y eso es bueno, porque si vos te pones a pensar en lo que sería un marco de análisis, ¿no? De madurez digital, si querés, que va desde lo analógico hasta lo extremo digital, hacer el mismo negocio de hoy, pero poder ponerlo digitalmente, exponerlo digitalmente, es algo considerado digital básico, ¿sí? No hay cambios en la propuesta de valor, son los mismos productos, pero ahora los podés consumir de un portal, desde un móvil, se lo podés disponer a un productor para que haga sus operaciones a través del portal. En los últimos 3 años, la industria en general en América Latina estaba posicionada en ese segmento, ¿no? de madurez, de digital básico. Pero lo que hemos visto es ya bastantes compañías, sin llegar a decir que es toda la industria, pero que se empiezan a posicionar en el nivel de madurez de digital avanzado, en donde empezás a ver propuestas de valor que están basadas en el uso de Internet de las cosas, de los sensores, ni hablar de tener comparadores en línea, eso ya en todos los países, en el último relevamiento que hicimos, en 19 de los 21 países de América Latina había comparadores, y empezás a tener un ecosistema cada vez más integrado con socios de negocios. Ya no es un tema de mensajería, que por ahí tenés en digital básico, pero mucha más integración, ¿no? Entonces, yo no diría que en América Latina y en Argentina estamos en digital avanzado, pero hay una nota positiva de cuántas más compañías se han movido del digital básico al digital avanzado. Y tampoco es un tema para decir o estás en uno o estás en otro, ¿no? En algunas cuestiones estás en digital básico, algunas compañías en algunas cuestiones por ahí todavía están en digital primitivo, pero ya en otras cuestiones están en digital avanzado. Y también hemos visto casos de digital extremo, ¿no? De poder hacer compras a un clic o atender un siniestro sin papeles, ¿no? Un seguro paramétrico, por ejemplo. Cris, Pablo, ¿están ahí? Sí. Ahí se me descompaginó un poquito. Yo te quería preguntar si vos pensás que las compañías de seguros van a cambiar, digamos, sus planes así tan dramáticamente como uno por ahí lo supone, a partir de la pandemia. O sea, si están viendo que hay una nueva normalidad para lo que es el seguro. Mira, hemos visto algunos ajustes. Principalmente, lo que ha sucedido es que las compañías han pasado a operar en modo crisis, ¿no? Entonces, lo primero tiene que ver con cómo me aseguro que tengo continuidad de negocio, cómo veo qué procesos tengo que ajustar para poder seguir operando. Ni hablar en aquellos países o ciudades en donde tenés medidas de confinamiento obligatorio, en donde ni siquiera podés ir a peritar un seguro, un siniestro, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? Entonces es como una obligación y de hecho la pandemia lo que ha hecho es acelerar
un proceso de digitalización que ya venía. Un proceso que en muchas cosas básicas, como decía antes, ya estaban resueltas. Pero la pandemia lo que ha puesto, digamos, bajo la lupa es hasta qué punto estás digitalizado. Porque, por ejemplo, hubo muchas compañías que de repente se dieron cuenta, uy, tengo que poner firma digital, porque si no, no puedo concretar un seguro. O si quiero poder hacer una inspección previa o una inspección de siniestro para dar servicio, necesito tener autoperitación o videoperitación, ¿no? Y entonces cosas que por ahí no habían pensado que iban a necesitar, ahora de repente ya pasa a ser una necesidad. Y la pregunta es, ¿esto después de la pandemia se va a echar para atrás? Y yo creo que la respuesta es no, porque mejora los procesos, mejora el servicio al cliente, lo automatiza. Entonces, ¿por qué pensar que eso se va a ir para atrás? Entonces, yo creo que estas cuestiones que se incorporaron, mismo con la cobranza digital, porque había digamos, por más que hay una normativa de cobranza electrónica en muchos lugares, todavía el uso del efectivo, y esto se habla también cuando estás en conferencias bancarias, es muy fuerte, especialmente en el interior del país. Y ahora de repente no se puede ir a pagar porque no puedes salir de tu casa. Entonces el tema de cobranza digital es importante. Entonces hay compañías que en pocos días tuvieron que moverse a cobranza digital. Y yo creo que eso también va a quedar, ¿no? Ahora, el tema por ejemplo, de innovar en producto, no sé cuánto va a quedar. Es decir, si el seguro por kilómetro o el seguro que es por cómo manejás, cómo conducís, antes no se contrataba y de pronto ahora lo contratás porque al no tener el coche expuesto a un riesgo de conducción, porque lo tenés en el garage, entonces decís, ¿para qué estoy pagando tanto? Me muevo a 1 por kilómetro. Puede ser que le sirva durante la pandemia, pero saliendo de la pandemia, la pregunta es, ¿volverá ese consumidor a la actitud anterior? Y yo creo que hay un aspecto cultural muy fuerte. Y entonces, saliendo del estado de excepción, no sé si el consumidor va a seguir con ese tipo de producto. Y lo otro es que las compañías reaccionaron muy rápidamente porque innovaron de otra forma, no innovaron tal vez incorporando tecnología, innovaron diciendo, bueno, voy a hacer un producto que es producto garage, solo con estas coberturas. Y pusieron a toda su red de distribución, al call center, a trabajar para que en caso de que un cliente estuviera pensando en cancelar la póliza, poder convertirlos a ese paquete de menores coberturas mientras dure la pandemia, para poder retenerlo, ¿no? Así que yo creo que es más que nada un tema de profundizar y acelerar un modelo de negocio que ya venía altamente digitalizado. Y entonces, siguiendo con esta línea, Pablo, ¿vos ves como que los partnerships pasan a ser o pasan a tomar una relevancia distinta dentro de este camino de profundizar la digitalización para algunas compañías o para iniciarlo en algunas otras o algo en el medio según combinen las distintas estrategias, digamos, las compañías? Sí, definitivamente. Y eso ya se estaba de vuelta. Y esto es parte de esa agenda digital que creo que lo único que vamos a ver ahora es una mayor aceleración. Especialmente porque uno de los efectos que va a tener digamos, la pospandemia tiene que ver con un impacto muy fuerte en la economía, ¿no? Y entonces va a haber que repensar mucho los productos. Yo creo que muchas compañías van a tener que pivotear en su portafolio de productos, van a tener que revisar si tienen los productos adecuados y tal vez vayan a tener que empezar a trabajar más en productos de pocas coberturas, digamos, ¿no? Focalizándose en coberturas muy específicas, como decirte, como hacer microproductos, ¿no? Pero muy orientados a lo que puede ser la necesidad de ese cliente. Y te estoy hablando, por ejemplo, de coberturas que pueden ser como ciberprotección, por ejemplo, para personas, que eso era algo que todavía no había, o la posibilidad de tener productos de seguros de vida que sean posible contratar de bajo monto y sin examen médico. Yo creo que compañías que por ahí antes no estaban en ese rubro y van a tener que pivotear. Ya vimos que hay algunas compañías que lo hicieron durante la pandemia, ¿no? Compañías que sacaron productos de vida y funerario, ¿no? Tratando de atender a lo que la población en este momento
siente como una necesidad. Y para hacer alguna de estas cuestiones, el tema de tener partners yo creo que es súper importante, pero antes de hablar de partners, hay algo que es algo que es necesario, ¿no? Algo que es de base. Y es el tema de poder trabajar con un modelo de plataforma y de ecosistemas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir poder disponer de herramientas tecnológicas a las que sea muy fácil integrarse. Y esa no es la realidad de las compañías tradicionales en general. Las compañías tradicionales siempre han estado enfocadas hacia el adentro, hacia el proceso interno, ¿no? El back office, y exponerse al mundo de afuera es algo más novedoso. Entonces, tomá por ejemplo el caso de Zhonggan en China, ¿no? Zhonggan ha definido 5 ecosistemas principales en donde opera. Ahí te interrumpo un segundito porque yo sé que tenés una diapo súper ilustrativa, que creo que es la 10, Sergio, si se la podés mostrar a la gente. Gracias, Pablo. Entonces, Zhonggan, que es una, llamémosla una insurtech china que fue fundada en el 2013, que cuando hizo su IPO, cuando salió a la bolsa, el primer día levantó 1.5 billones de dólares. Ellos tienen 5 ecosistemas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estilo de vida, lo que son los viajes, lo que es la financiación del consumo, la salud y el tema de automóviles. 5 ecosistemas principales que son los que ellos trabajan. Y dentro de cada ecosistema tienen socios con los que trabajan. A fines del 2017, para que te des una idea, tenían 307 socios. Y cuando vos mirás el negocio tradicional, está muy lejos de poder llegar a esa capacidad de ecosistema. ¿Cómo hace un Zhonggan para poder hacer esto tan fácilmente? Para poder montar asociaciones muy rápidamente para acompañar los nuevos productos que quiere lanzar, las necesidades que evolucionan de sus clientes y la posibilidad de integrarse a distintas empresas. Usa un modelo basado en APIs, ¿no? Que son más que nada Application Program Interface, ¿no? Una interfaz de aplicaciones ya preprogramada. La gente de Zhonggan, para que te des una idea y para diferenciarte un poco de lo que puede ser una aseguradora tradicional, el 52% de su personal es personal de tecnología, ¿no? El día pico del año, que es el Día de los Solteros en China, vendieron 100 millones de pólizas. Tienen 13.000 pólizas por segundo, ¿no? 60% de su target son millennials y lo que trabaja mucho es con los comercios con las tiendas de comercio electrónico principalmente, ¿no? Pero tiene socios en todos lados. Y este modelo de APIs, que para que te des una idea, no es algo exclusivo de seguros, se viene usando mucho. Toma el caso de Netflix. Netflix empezó a hablar de microservicios, por ejemplo, que es para lo que usas las APIs, ¿no? Las APIs expones servicios, pero principalmente son servicios, digamos, bien pequeños y bien cerrados en sí mismos, ¿no? Que te permiten poder decir uso este componente, uso este otro, los combino, y para este partner uso estos 2, para este otro uso estos 3, y es muy fácil cambiarlos sin que se destruya toda la aplicación, ¿no? Ellos ya hablaban de APIs y microservicios en el 2009. Entonces vos pensá la cantidad de dispositivos que tiene que conectarse Netflix. Si tuviera que hacer una interfaz dedicada para cada tipo de dispositivo y mantenerla actualizada, ¿no? Sería imposible. O desarrollar apps específicas para cada dispositivo. Es imposible. Ellos se dieron cuenta de esto hace 11 años. Y entonces toda su estrategia de negocio está basado en el tener APIs. O toma el caso de Expedia, que es el sitio que te vende tema de viajes, ¿no? Ellos, el 90% de sus ingresos viene de APIs, es decir, de asociaciones que tiene con otros, con otras empresas, ¿no? Entonces, eso creo que es muy importante. Yo no he visto todavía en esa escala algo en América Latina. Si querés, hay un slide como para que más o menos puedan ver, que es el slide número 13, ejemplos de asociaciones que hay
tanto en América Latina como en España, ¿no? Para tener algo también de Europa, pero que por ahí todos lo sentimos más cercano. Y tenés ejemplos, ¿no? Tenés Cover Wallet con Zurich, que Cover Wallet era un startup InsurTech, ahora es parte del grupo Aon, que se especializa en la venta de seguros para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y Zurich, para lanzar su propuesta de valor en España, se asocia con Cover Wallet. O el caso de Seguros Orbis, ¿no? Que con WeCover también tiene esta estrategia asociativa. Pero fíjate que acá estamos hablando mucho de distribución, porque es donde principalmente se ven estas asociaciones o son más visibles, pero la realidad es que el modelo asociativo se da en toda la cadena de valor. Sin ir más lejos, Orbis ayer anunció que se incorporaba tecnología de Freeze, que es una compañía considerada InsurTech en lo que es el manejo de la prevención del fraude, ¿no? Entonces, para la parte de fraude dentro de lo que es siniestros, Orbis se asocia también con otra InsurTech. Y así como tienen estas asociaciones, tienen muchas otras. Orbis es una de las compañías argentinas que creó este modelo de APIs para poder conectarse, ¿no? Sura también hace algo parecido en distintos países, trabaja con Tranqui para esa modalidad de seguro del auto que se prende y se apaga, acaba de anunciar el tema de Trov en Brasil para lo que es el seguro a demanda para las cosas que a vos te importan, ¿no? Desde cosas electrónicas, la bicicleta, cosas así. Pero también ellos han lanzado su propia compañía, Wisura, con un modelo de negocio diferente porque es un negocio de grupo, ¿no? Y esto no es solamente para pequeñas y medianas empresas o para gadgets o para el negocio de autos. También lo ves en vida, lo ves en lo que es ahorro y pensiones. Caser en España se asocia con WeSync para que lo que vos compres con la tarjeta de WeSync, el cashback que te da del 1% sobre tus compras, vaya automáticamente a tu fondo de ahorro. Y también te permite hacer redondeo de compras. Entonces, te están incentivando a ahorrar y de a poquito ir teniendo una inversión a partir de ese micro ahorro. Prudential, que lanzó hace muy poquito el programa Vitality, mismo Zurich de vuelta con Dopo, que es para automóviles, y Clink, que es otra oferta que tiene muy, muy digital. Y Santa Lucía en España, que lanza la API Market, esto que estábamos viendo antes, que es el primero así, muy, digamos, de anuncio público que se hace, ¿no? Porque Orbis lo está haciendo, pero de pronto vos no ves el API Market de Orbis, por lo menos todavía. Pero Santa Lucía sí, ya lo publicita. ¿Para qué? Para que aquellas empresas que quieran trabajar con Santa Lucía se puedan conectar muy, muy fácilmente. Y después tenés compañías que se lanzan directo, ¿no? Como puede ser Unigo, como puede ser Unit en República Dominicana, o marcas digitales para la venta directa, Wibe, que es de BBVA en México, o Icolón aquí en Argentina. Entonces, tenés una movida que va desde asociativa, visible, porque está en la distribución, otra que por ahí no es tan visible, que está en la parte interna de la cadena de valor. Lo tenés en todas las líneas de negocio e inclusive algunas compañías tratando de que esa digitalización se dé a partir de unidades específicas, ¿no? Sea que son marcas digitales o son aseguradoras. Ok. O sea, por lo que vos contás, hay una gama súper importante de tecnologías que están disponibles. Lo que me parece que entonces va a ser indispensable, y en eso quería conocer tu opinión, es ver cuáles son esas que van a generar valor o cuáles son las soluciones que, digamos, más rápidamente van a necesitar las compañías de seguro. Bien. Hay una slide que es la slide 18, que si la podemos compartir para dar respuesta a esta pregunta, me va a servir de apoyo. ¿Por qué? Porque no hay una tecnología, no está el killer technology, ¿no? La tecnología con la que matás a todas. Y tampoco hay una sola estrategia para todas las compañías. Cada compañía tiene su propia estrategia, tiene su segmento de mercado al que quiere ir, los productos que por lo tanto desarrolla.
Yo creo que el gran cambio que ha habido tiene que ver con poner foco en el cliente. Y para las compañías de seguro, del cliente es el asegurado, pero también es el productor, ¿no? Y yo esto que les estoy mostrando ahora apunta a la experiencia del cliente final, pero hay un marco de trabajo muy, muy parecido a este que se puede aplicar para los productores. Y básicamente, si vos pones foco en el cliente, empezás a pensar tus procesos de una manera diferente, ¿no? Por lo general, las compañías tradicionales piensan los procesos desde su propio back office y ver cómo lo extienden hacia afuera. Y eso es una mirada muy, muy endógena. Cuando vos ves a tu cliente, en realidad, el cliente, ¿qué te está pidiendo? El cliente te está pidiendo, mira, yo quiero que me lo hagas fácil y quiero que me lo hagas rápido. Quiero que me lo des a un buen precio. Pero principalmente quiero que me conozcas. Conocerme significa que si yo soy cliente tuyo, no me vuelvas a pedir los datos para algo. Es más, si me conoces, me podés ayudar a protegerme, porque podés ver que hay coberturas que yo necesito que no tengo. O cuando estoy contratando, te das cuenta que estoy en una zona de riesgo, por ejemplo, de granizo, y el producto que estoy contratando no tiene granizo, y entonces me ofreces esa cobertura y me mostrás información que me ayuda a decidirme, ¿no? Por ejemplo, que puede ser el tanto por ciento de los clientes que están en esta zona tienen la cobertura de granizo, o por tener cobertura de granizo se ahorraron tanto de siniestros que tenían que haber puesto de su bolsillo si no tenían la cobertura. Cosas que me incentiven a poder comprar por un lado, pero también que me estén dando la tranquilidad de que como compañía me conoces y me estás ayudando a protegerme. Y si es posible, ayudarme a prevenir las pérdidas, ¿no? Porque está bueno tener un siniestro, tener una cobertura por si tenés un siniestro. Pero qué mejor que no tenerlo, porque la verdad que el seguro es algo que compramos y que nunca queremos usar, ¿no? Y hay maneras de hacerlo, desde usar sensores, el Internet de las Cosas, o de poder avisarte que una tormenta de granizo viene, entonces si tu auto está en la calle, que lo puedas entrar o que lo puedas tapar con un cobertor antigranizo, ¿no? Ayúdame a recuperarme de mi pérdida, porque por ejemplo, si se incendió mi casa, que vos me des el cheque para poder, o me des los fondos para poder reconstruirla, no es suficiente, porque mi problema sigue. Yo hasta el día que no puedo volver a mi casa, en realidad estoy sufriendo por la pérdida. Entonces, ¿qué más podés hacer, no? Por mí. Y lo otro es, habla conmigo, tené un diálogo. Pero si me conocés, tenés que saber que hay para algunas cuestiones, yo en realidad no quiero hablar con ningún humano, quiero hacerlo todo por mi cuenta. Pero otras cosas, quiero poder hablar con un humano. Y en otras cuestiones un chatbot está bien, en otras cuestiones quiero que me mandes un SMS, en otras quiero que sea un WhatsApp, ¿sí? Y si es posible también involucrarme, porque si me involucras en algún proceso y eso hace que sea más rápido, que sea más fácil, que sea más barato, ¿por qué no? Yo estoy dispuesto a hacerlo. Entonces, si me facilitas la vida pudiendo sacarle las fotos de la inspección previa, en lugar de tener que llevarlo a algún lugar a que hagan exactamente lo mismo que voy a hacer yo, que es tomar las fotografías, ¿por qué no lo haces? No me haces perder el tiempo. Si tenés videoperitación cuando tuve un siniestro, para que sea más fácil acomodarte a mis horarios, bueno, buenísimo, yo me involucro, pincho en el link, te habilito la cámara y te voy mostrando, ¿no? Entonces, cuando vos ves y lo pones desde ese punto de vista, hay un montón de tecnologías que se pueden aplicar. Entonces, lo importante es entender cuál es la experiencia del cliente que vos querés darle y en función de eso, elegir cuáles son las tecnologías que vas a aplicar. Y lo otro, que creo que queda claro porque están viendo ahí la gráfica, la cantidad de tecnologías que se pueden estar aplicando, ninguna compañía de seguros puede manejar a la perfección todas ellas. Entonces, volviendo al tema de los modelos asociativos, asociarte con empresas que son especialistas en alguna tecnología en particular pasa a ser muy importante. Sea una insurtech o sea un jugador tecnológico tradicional establecido. Ok, o sea, hablaste mucho de muchas tecnologías, dijiste que no hay un killer technology que sea la tecnología que las compañías de seguros tengamos que ir. Hiciste referencia a hacer foco en el cliente cuando pensamos en los desarrollos tecnológicos. Antes hablaste de que la innovación tiene que estar alineada mucho a la estrategia y no es una
una decisión tecnológica fundamentalmente, sino más bien es una decisión estratégica, pero te vamos a presionar un poco más, queremos más detalle, más precisión. ¿Qué denominador común ves vos hoy entre las tecnologías que puedan hacer, digamos, palanca positiva para las compañías de seguros, y también en qué parte del journey del cliente, del viaje del cliente, hoy están la mayor cantidad de tecnologías apalancando positivamente? Si es en la venta, si es en la postventa, si es en la suscripción. ¿Qué nos podés contar con más precisión todavía de eso, Juan? Bueno, mira, sí, a ver, hay un denominador común. ¿Vos me preguntabas por las tecnologías móviles o por las tecnologías en general? Te diría las tecnologías en general, porque hablamos de móviles, hablamos algo de inteligencia artificial, vos en algún momento hablaste de APIs, hablaste de chatbots. Contanos, simplificárnosla, ¿viste? Somos compañías de seguros. A veces muchas cosas juntas es demasiado. Sí. A ver, de vuelta, no te estoy contestando como consultor, no quiero evadir la pregunta, pero hay que tener el contexto de la empresa para poder dar la respuesta adecuada a esa pregunta. Si recuerdan la primera gráfica que se mostró, que tiene que ver con los objetivos de negocio que están impulsando los planes y las prioridades de tecnología, el tema de reducción de costos, especialmente después de la pandemia, eso queda todavía más evidente, es el principal disparador, ¿no? Y también el lograr la eficiencia operativa. Digamos que las compañías hoy están trabajando con cuidar los costos, proteger el margen principalmente, ¿no? Si podemos crecer, qué bueno, pero lo principal es proteger el margen y proteger la caja. Por múltiples razones, ¿no? Eh, tanto por un tema de poder tener la liquidez y también teniendo en cuenta que hay muchas compañías que tienen posiciones en algunos activos que no son de fácil realización, ¿no? Entonces es muy sensitivo el tema de asegurar la cobranza. Pero entonces si vos mirás que es un tema de costos y es un tema de proteger ese margen y de tener esa eficiencia operativa, las tecnologías se están aplicando en función de esos drivers y no tanto de agarrar y decir un tema de un área en particular. Algunas tecnologías que nosotros vimos que despegaron en estos tiempos tienen que ver con la firma digital, tienen que ver con la auto y la videoperición. Bueno, ni hablar de toda la tecnología que hace posible las reuniones digitales, como la que estamos teniendo ahora, ¿no? Que también las aseguradoras la usan y mucho, especialmente para estar trabajando con sus canales, ¿no? Con el productor. También hemos visto un aumento en lo que es la utilización de RPA, ¿no? De automatización de procesos basada en robótica. Y aplicándole también algún algoritmo de inteligencia artificial para poder automatizar datos que vienen de fuentes externas. Eso también porque hay una carga muy grande de trabajo manual en esos procesos que hoy por ahí hay restricciones y entonces si lo puedes automatizar, mejor. Entonces RPA también era otra tecnología que estaba aumentando. Y después hubo compañías que se vieron forzadas a sacar apps que no tenían para poder manejar o darle la posibilidad al cliente que se autogestione, porque lo que estaban viendo era un aumento muy grande en los llamados al call center. Entonces empezaron a monitorear eso, empezaron a monitorear cuáles eran las transacciones y las preguntas más frecuentes, y entonces o han mejorado sus apps dándole más funcionalidad para quitarle esa presión al call center, o directamente compañías que no tenían apps las han lanzado en cuestión de semanas. Pablo, perdón, Juan, se está hablando mucho, y en especial el último tiempo, y se habla de la guerra entre Estados Unidos y China.
alrededor de la tecnología 5G. ¿Qué nos podés decir de eso? Y sé que hay un slide, el slide 21, que muestra muy gráficamente esto. Entonces, ¿cómo puede ayudar a las compañías de seguros? Bueno, cuando hablas de 5G, son muchas cosas que se pueden hacer, pero lo primero que me viene a la cabeza es que 5G mata las apps. O mata las apps como las conocemos, ¿no? Porque 5G, que se ve en ese cuadrito, lo que está haciendo está aumentando la velocidad, ¿no? Y para poder operar. Entonces, vos imaginate, si alguno ha visto la película Guardianes de la Galaxia, que es una película que dura unas 2 horas, con la tecnología 3G, bajarte esa película en el móvil te tardaba 26 horas, ¿no? Con 4G, que es la tecnología que en este momento está en la mayor cantidad de países, se demora 6 minutos. Y con la tecnología 5G, esa misma película tardás 3.6 segundos. Todavía te estás preguntando si ya bajó cuando ya bajó, ¿no? Entonces, entre una latencia menor que se puede distribuir eh, eh, y que podés usar sensores, podés usar Internet de las cosas, todo lo que sea datos que están fluyendo a una velocidad muy, muy alta. Y que todo el poder de cómputo entonces ya no lo precisás tener en el teléfono, sino que va a estar en servidores en la nube, cambia totalmente la concepción de cómo se van a desarrollar y a entregar las apps. Digamos, ya el teléfono no va a ser tan importante, va a ser más importante la cámara del teléfono que el teléfono mismo. Esto es como volver a los viejos mainframes con las terminales bobas, para los que sean más viejitos y se acuerden de eso, porque toda la capacidad de cómputo va a estar, si se quiere, más centralizada y no en la terminal. Eso también va a traer una guerra, obviamente, en lo que es el dispositivo, ¿no? Porque creo que va a haber posibilidad a que haya muchos más proveedores de los que hay hoy. Y también te va a permitir trabajar muy fácilmente con realidad virtual, realidad aumentada. Entonces hay muchas cosas que se van a poder estar haciendo. Por ejemplo, pensá para hacer una inspección de siniestros en donde vos querés ir viendo en ese momento las partes que están dañadas y que te esté apareciendo en la pantalla de tu celular cómo queda arreglado, y te aparezca, bueno, cuánto es de mano de obra, cuánto de repuesto, ¿no? Y que todo eso, en realidad, a partir de la imagen que está captando el móvil, se esté procesando en un servidor, haciendo todo el cálculo y, digamos, y devolviéndotelo para que vos puedas ir viendo cómo eso queda. A partir de ese ejemplo, puedes imaginar muchas otras cosas que se van a poder hacer con 5G. Clarísimo, clarísimo, Juan. Y ya como para ir cerrando, última pregunta, y la voy a atar con una que está en el chat, ¿no? A ver, pensando en la pospandemia, ¿dónde crees que van a tener que estar focalizando sus esfuerzos de innovación el pastor en esta nueva vida, en este normal? ¿Se va a tener que especializar? ¿No se va a tener que especializar? ¿Va a cambiar quizás la posición de ventas con otros canales? ¿Cómo ves? Bien, se entrecortó un poco, pero creo haberte entendido que me preguntás por el tema de la innovación, tanto a nivel de la compañía como del productor. Exactamente. Mira, las compañías, yo creo que lo primero es, van a tener que, y ya lo están haciendo, pero nosotros teníamos de una encuesta que hicimos, que no sé si la podemos compartir, que está en la slide 23, que ya en el 2019 las compañías de seguros empezaban a tener más activos en el rol de innovación al Chief Customer Experience Officer, ¿no? al ejecutivo que se encarga de la experiencia del cliente, y al Chief Innovation Officer, el ejecutivo que se encarga de la innovación, como los que lideran la innovación. Y eso creo que es muy bueno, porque estas personas no piensan en función de áreas específicas, sino que piensan en la compañía como un todo,
y especialmente el que se encarga de la experiencia del cliente piensa en el cliente, ¿no? Volviendo ese marco de trabajo, ese de digitalizar la experiencia del cliente que les compartía antes, ¿no? Y entonces ellos empiezan a mirar la innovación en función de cómo puedo hacer que esa experiencia sea mejor, ¿no? El Chief Innovation Officer le va a incorporar también la parte interna de decir, bueno, ¿y cómo puedo usar la innovación para poder gestionar mejor mis procesos, ¿no? Que también ayuden a mejorar la experiencia, porque al final todo lo que haces adentro se traslada a la experiencia final de un productor o de un asegurado. También en el slide 24, en la encuesta que hacíamos para el 2020, preguntábamos, bueno, ¿y qué rol tiene exclusiva el encargado de la tecnología en las aseguradoras? Y la buena noticia, si se quiere, es que el rol que tiene de liderar el esfuerzo de innovación es bien bajo, creo que es el 13% de las compañías que te dicen que el responsable de tecnología es el que lidera. Y digo, ¿por qué es bueno esto, digamos, que sean tan pocos? Porque tradicionalmente cuando se hablaba de innovación, el CEO, ¿no? El que dirige la compañía, decía, vamos a innovar, bueno, es tecnología, es tecnología, bueno, que se encargue el área de tecnología. Y la realidad es que la innovación es un esfuerzo mucho más comprensivo, ¿no? Y entonces el hecho de que ahora que las compañías estén pensando que el CIO tiene que estar siendo una parte importante, ¿no? Un 47% te contestaba que es una parte importante, o un 33% te dice que está muy envuelto también. Está bueno porque tecnología sigue teniendo un rol, pero ya no tiene que liderar. Entonces, para mí eso es un primer cambio muy, muy fuerte que hay, te diría, de madurez de las organizaciones en cuanto a la gestión de la innovación. Y si vamos a la slide 25, lo que vamos a ver es que el modelo tradicional de la cadena de valor, en donde vos controlabas todo, está cambiando. Tiene que ver con esto de los modelos asociativos, con la posibilidad de exponer esas APIs para poder hacer mucho más fácil las integraciones. Y la realidad es que las compañías se convierten más en orquestadores. Y de vuelta, ¿a dónde, en qué parte de la cadena de valor? Va a depender de esa experiencia que le quieran dar al cliente, va a depender de su estrategia. A nivel industria, obviamente lo que estamos viendo es que hay dos áreas principales en donde se ha dado, si se quiere, esta innovación. Uno tiene que ver con la parte de distribución, ¿no? Y marketing digital. Eso ha sido lo primero, inclusive lo hemos visto porque hay productores que se han digitalizado, ¿no? Y hay otros que han nacido digitales. Y también hay compañías que para distribuir han lanzado esas marcas digitales directas o han armado sus compañías digitales directas. Y la otra área que empieza a crecer después es la gestión de siniestros. ¿Por qué? Porque en la gestión de siniestros es donde vos le estás dando el mayor servicio a tu cliente. Mismo en el modelo tradicional, en donde sos exclusivamente indemnizatorio, tu modelo pasa en la indemnización y no en poder ayudar a prevenir, pero más indemnizatorio, ahí es donde es el momento de la verdad, donde tenés que responderle al cliente que para eso te compró el seguro, ¿no? Entonces, esa es otra área. De a poquito vemos que se están moviendo a también usar mucho dato para poder ser más inteligente en la suscripción. En un caso de Ecuador, que está usando un modelo de inteligencia artificial para hacer suscripción cognitiva, que en cuestión de 5 segundos puede tomando datos, hacer una suscripción de una póliza multirriesgo compleja. Usa una tecnología bastante popular de una firma grande, Azul, y está haciendo eso. Pero son unas poquitas, ¿no? De a poco lo estamos empezando a ver que entran ahí. Y lo otro que vemos también, que está en el slide 26, es que ya en los planes que tenían las compañías para el 2020, había una aspiración a poder explorar más el uso de InsurTech en todas las áreas. Inclusive en los programas basados en el Internet de las Cosas, que era algo que por ahora estaba como más relegado. Había unas pocas, pero estaba más relegado. Entonces, si ustedes se fijan en esa gráfica que está en el slide 26, van a ver unas barras rojas. Esa es la de explorar el uso de InsurTech, ¿no? Algunas de estas InsurTechs con las que van a trabajar, especialmente en la distribución, como les decía, son productores que se han digitalizado. Entonces, si vos me preguntás cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta los productores, bueno, primero tienen que digitalizarse.
aprovechando las herramientas que te dan las compañías, como puede ser el caso de San Cristóbal, que te arma el tema de sitio seguro para sus productores, o buscando o procurando su propia tecnología. El tema es que hay compañías productoras que son muy chiquititas y no tienen la escala suficiente. Y entonces lo que estamos viendo es que ahí es donde está el valor de las organizaciones, ¿no? Que empiezan a armar esos grupos para poder tener una escala suficiente, no solo para negociar mejores condiciones con las aseguradoras, sino también para poder invertir en temas de tecnología. Y lo que hemos visto que mejor funciona es donde las compañías de seguros empiezan a darle capacidades tecnológicas a sus productores, ¿no? A poder ayudarlos en temas de marketing digital, ayudarlos en esa distribución digital, ayudarlos a tener una capacidad de datos y analítica que de pronto no pueden tener por sí mismos. Ese modelo asociativo yo creo que va a dar muy buenos frutos, ya lo estamos viendo, en varios países hay compañías que están trabajando en ese sentido. Pero principalmente lo que tienen que entender es que cada vez es más caro poder atender a un cliente, ¿sí? Y hay mucha competencia. Entonces, lo que tienen que poder hacer es focalizar, poner tecnología en donde el valor no se agrega y donde la tecnología te puede reemplazar, y usar el tiempo para aquellos negocios en donde se justifica el trato personal. Llegar a un equilibrio, ¿no? Que es el mismo equilibrio que les decía que manejaban las compañías cuando miran cómo digitalizar la experiencia del cliente en cuanto al contacto. Para algunas cuestiones te doy medios digitales y para otros necesito ponerte una persona para que puedas hablar. No es lo mismo un siniestro pequeño que un siniestro de un auto o que un fallecimiento, ¿no? Donde se activa un seguro de vida. Seguramente el cliente va a necesitar una forma de comunicarse diferente. Y los productores no escapan de esta realidad. Tienen que entender que les está cambiando el negocio, que no es que desaparecen, pero que se tienen que adaptar. Muy Ok. bien, buenísimo. Juan, gracias. Y contestamos un par de preguntas. La de Preca Preca, usuario Preca Preca, y la de Lorena Díaz, todas alrededor del productor asesor de seguros. Y te dejo a vos, Pablo, las siguientes. Bueno, yo les confieso a todos que se me había cortado en medio de este chat de tecnología la conexión a internet, con lo cual estuve un segundito ausente. No sé si llegamos a la parte que más me gusta a mí, que yo le quería preguntar a Juan sobre el tema de las Insurtech y las compañías de seguro, porque cuando hablamos de Insurtech siempre parece que hablamos de los multicotizadores, pero hay mucho más. ¿Llegaron a esa parte? Sí, les mostré las barras rojas. Ah, perfecto. Bueno, con lo cual entonces creo que lo que viene, Cristian, no sé si me pueden dar una manito. Dale, sigo. Acá hay una pregunta de Gustavo González Iglesias que pregunta acerca de la parametrización. Hablamos de seguros paramétricos y su pregunta es, ¿el asegurado, el consumidor final o incluso el productor, está preparado uno para consumir y eventualmente el otro para vender seguros paramétricos? A ver, yo creo que sí. El tema es si tenés la infraestructura necesaria para poder trabajar con un seguro paramétrico. Las experiencias de seguros paramétricos arrancan en Japón con los terremotos. En Argentina no sufrimos tanto de tema terremoto. En San Juan, Mendoza, ¿no? Son zonas que a veces sufren alguno, pero generalmente suelen ser menores, ¿no? Y la idea era poder responder rápidamente y sin necesidad de tener que hacer una peritación del daño. Cuando esto llega a América Latina, principalmente llega, te diría, en lo que es el microseguro. Poder darle un seguro económico o con un modelo bajo costo, llamémoslo, porque no es darle un seguro barato, sino que es con el modelo de bajo costo, decir qué parte del proceso yo puedo automatizar para que me baje el costo de poder administrarlo y por lo tanto lo pueda trasladar a un menor precio. Y nosotros, de hecho, escribimos un caso de estudio y lo reconocimos como el asegurador modelo del año hace 2 años a una iniciativa que se hizo en Guatemala,
una organización que se llama Micro, y que lo que busca es proteger el daño a partir de la sequía o el exceso de lluvia, pero no solo el daño directo por ejemplo, al agricultor, sino también a los negocios que dependen de la economía que genera el agricultor, ¿no? Es decir, y entonces era un modelo muy bueno, pero ¿cómo funcionaba? Funcionaba porque existía una infraestructura que le permitía muy fácilmente tener el dato, lo mismo que con el terremoto. Es decir, bueno, si supera tanto de la escala de Richter, te corresponde tanto pago, si supera de tanto, te corresponde tanto de pago, y así. Y lo mismo con la lluvia, necesitas tener pluviómetros que estén conectados, que sea muy fácil de leer, que obviamente sean seguros para que no puedan ser vulnerados, ¿no? Entonces, yo creo que principalmente el problema es tecnológico. Y segundo, de regulación. En el caso de Micro, estuvieron un año con el regulador para poder realmente explicarle el concepto del paramétrico y que el regulador entendiera y pudiera comprobar que no se estaba vulnerando ninguna de las regulaciones que ellos tenían, ¿no? Y finalmente se pudo hacer sin ajustar ninguna regulación. Pero era un tema de, si se querés, de educar al regulador de por qué. Primero era bueno y por qué, segundo, ajustaba todo lo que se necesitaba, ¿no? Pero inclusive yo te diría que es un seguro que es mucho más fácil de vender, porque vos le decís al cliente, mira, si llueve menos de tanto, cobras tanto. Si llueve más de tanto, cobras tanto. Es facilísimo, ¿no? Es mucho más fácil que cualquier otro seguro, te diría. Y el caso que a mí más me gusta es uno que está en Kenia, que se llama Kilimo Salama, que significa pequeños agricultores, que vos cuando vas a comprar los insumos, las semillas, por ejemplo, la persona que te vende las semillas te ofrece un seguro como de garantía y te dice, mira, acá te vendo la semilla, pero si llega a llover mucho o tenés sequía y entonces, por lo tanto, tenés un menor rinde o directamente perdés la cosecha, no te preocupes porque vos con esta póliza venís y yo te vuelvo a dar, otro lote de semillas, ¿no? Y el pago se hace con, bueno, primero registra el móvil según la celda de ubicación que tiene de origen, y entonces eso lo asocia a un pluviómetro. Cuando se verifica el parámetro se le paga y se le paga directamente en una billetera electrónica, ¿no? Que en el caso de Kenia es M-Pesa, que es la billetera electrónica creo que más difundida, es un caso de estudio. Así que sí, yo creo que es algo que los productores pueden vender perfectamente y creo que el consumidor está listo. Lo que hay que buscar es a qué segmento y con qué producto. Perfecto. Ahí tenemos un comentario con una pregunta más que viene de Pablo Datelis, a que le agradecemos. Él dice, vamos a un mundo en donde el cliente está en el centro y claramente identificar las necesidades es clave, ya que las mejoras en base a proyectos antes duraban meses y ahora necesitas hacerlas en semanas. Sí. Digo, la transformación, pregunta él entonces, o la velocidad de transformación, me permito hacerle de exégeta, va a ser clave, ¿o no? ¿Cómo lo ves? Sí, totalmente. Muchas compañías ya venían trabajando con metodologías ágiles, ¿no? Previo a la pandemia. Nosotros lo que hemos visto es que los proyectos que antes se decidían en meses y se ejecutaban en años, pasaron a decidirse en días y ejecutarse en semanas. Y te estoy hablando de esto que comentaba al principio, ¿no? De la firma digital, de poder poner un sitio para la venta directa integrado a una pasarela de pagos, con firma digital e inclusive con la posibilidad de hacer inspecciones remotas. Te estoy hablando, digamos, de casos reales, clientes nuestros con los que hemos trabajado para que eso pudiera ser real. Y en muchos casos trabajando con insurtechs. ¿Por qué? Porque las insurtechs suelen focalizarse en un problema bien específico, aplicar una tecnología específica para resolverlo, y por una cuestión hasta te diría de tamaño, no solo de cultura y de tamaño, son muy ágiles para poder reaccionar y para poder responder. E inclusive son muy flexibles a la hora de acomodar propuestas económicas innovadoras, porque en la pandemia obviamente había que salir y con mucha incertidumbre, y la verdad que se han acomodado muy bien. Las tecnológicas tradicionales a veces tienen procesos internos de aprobaciones para las excepciones, esas cuestiones que hacen que no puedan responder tan rápido como las insurtech. Así que ahí hemos visto mucha agilidad. Y lo otro es que las compañías se han vuelto pragmáticas, esto de decidir en días y ejecutar en semanas.
¿Quiere decir que se han violentado procedimientos? No, no necesariamente, pero la compañía se ha organizado de una manera de poder tomar decisiones rápidas. Un CEO me decía, un cliente nuestro, el CEO de un cliente nuestro, me decía, yo quiero que este sea mi nuevo normal. ¿Por qué antes tenía que tardar tanto? Si esto me está demostrando que como organización podemos ser mucho más ágil. Tal vez saliendo con un producto mínimo viable, no la perfección que antes hubiéramos exigido para poder salir, pero ese mínimo producto viable es algo que es bueno, es algo que me sirve. Entonces, yo quiero que mi nuevo normal de compañía sea así, sea con esta agilidad, sea con este cambio cultural que me permita reaccionar muy rápidamente. Bueno, y perdón, y obviamente en el mediano y largo plazo tenés que moverte al tema de APIs y a DevOps, ¿no? Para poder estar haciendo deployment, ¿no? Para poder disponer de la tecnología muy rápido y con muchas iteraciones para poder ir adaptándote, ¿no? Lo que funcionó buenísimo, lo que no lo cambiás. Entonces hay todo un componente tecnológico y metodológico desde tecnología que también es importante ajustar. No todas las compañías tienen este componente. Y eso no se hace en cuestión de días o semanas, eso tarda un poquito más. Quizá el aprendizaje de todo esto es, ahora saliendo de esto, una vez que sé que salgo de esta crisis, tengo que ponerme a trabajar en este tema porque si no, cualquiera que esté trabajando, que ya esté adelantado con esto, tiene una ventaja competitiva respecto a mi compañía. Excelente, Juan. La verdad que es súper interesante. Ya estamos en hora, con lo cual le doy el pase a Víctor para que haga el cierre, por favor. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Pablo y Cristian, por esta participación. En particularmente el esfuerzo de Juan y lo que nos ha transmitido. Me quedo con un tema para todos ustedes que es el concepto de velocidad. Este es un punto clave en este proceso de tremendo cambio y lo que le queremos decir desde AMBA, agradeciendo todo el esfuerzo que esto representa, es que esta velocidad hay que estar al tanto, por lo cual nosotros seguimos ofertando y ofreciendo jornadas y eventos, con lo cual estoy dándole ya un anticipo que para el 25 de junio tenemos preparado otro evento en el cual van a participar especialistas del sector e inclusive para entender un poco este proceso de velocidad de cambio. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias a los panelistas y un agradecimiento particular a nuestro comité que integra gente del sector y entendiendo también la importancia de lo que necesita el sector y lo que quiere el sector para ponerse en aceleración y en velocidad de cambio. Muchísimas gracias a todos y vamos a tratar de continuar siendo bastante prolíficos y exitosos en este tipo de eventos. Que tengan un muy buen día y muy buen fin de semana. Gracias a todos.